Mi familia me llamó fea y universitaria dropout y me echó de casa, hasta que aparecí en la graduación de mi hermana. No eres más que una fea universitaria dropout. No te atrevas a mostrar tu cara en esta familia nunca más. Esas fueron las últimas palabras de mi madre antes de cerrarme la puerta en la cara. Me quedé allí, en el porche de la casa donde crecí, con mi maleta a los pies. Miré por la ventana y vi a mi hermana menor, Cassandra, riendo con nuestros padres en el salón. Eso fue hace 5 años. Yo tenía 22. Me llamo Aitana, y ahora tengo 27. En aquel entonces, era la vergüenza de la familia. La que no estaba a la altura. La que era demasiado sencilla, demasiado ordinaria, demasiado fracasada para merecer su amor o apoyo. Mi hermana Cassandra, en cambio, era todo lo que yo no era. Guapa, inteligente, ambiciosa y, lo más importante, su hija de oro. Crecimos en Madrid. Aprendí desde pequeña que el amor en mi familia era condicional. Mis padres, ambos exitosos propietarios de negocios, tenían expectativas muy específicas para sus hijas. Se suponía que debíamos ser guapas, triunfadoras y representaciones perfectas de su estatus. Cassandra encajaba en ese molde sin esfuerzo. Yo, no. Recuerdo el momento exacto en que todo se vino abajo. Estaba en mi 3er año de universidad, estudiando diseño gráfico. Me encantaba. Crear arte, trabajar con colores y formas, dar vida a ideas en la pantalla. Pero a mis padres les odiaba. Querían que estudiara empresariales o derecho, algo prestigioso de lo que pudieran presumir en sus cenas en el club de campo. El diseño gráfico es para gente que no puede hacer un trabajo de verdad, dijo mi padre cuando le hablé de mi carrera. Estás malgastando nuestro dinero en estas tonterías. Mi madre era peor. No perdía ninguna oportunidad de compararme con Cassandra, que en ese momento estudiaba el grado en medicina. Tu hermana va a ser doctora. ¿Y tú qué vas a ser? ¿Alguien que hace dibujitos bonitos? La crítica me fue desgastando. Cada llamada a casa se convertía en un interrogatorio. Cada visita, en una conferencia sobre mis elecciones, mi apariencia, mi futuro. Dejaron claro que era una decepción. Cuando empecé a luchar contra la depresión y la ansiedad, me dijeron que dejara de dramatizar. Cuando mis notas bajaron, amenazaron con cortarme la financiación. Intenté aguantar, pero la presión se volvió insoportable. Mi salud mental empeoró. Dejé de ir a clase. Dejé de comer bien. Dejé de creer que valía algo. Y entonces, una noche especialmente oscura, tomé la decisión de dejar la universidad. No porque quisiera, sino porque no veía otra salida. Cuando se lo dije a mis padres, la explosión fue inmediata. Mi madre me gritó durante horas sobre cómo los había avergonzado, cómo estaba tirando mi vida a la basura, cómo era demasiado estúpida para ver el error que cometía. Mi padre me miró con asco y dijo que ya no era su hija. Cassandra se quedó en el marco de la puerta, observando todo con una sonrisa burlona. Siempre le había gustado verme fracasar. La hacía quedar mejor por comparación. Me dieron una semana para hacer las maletas e irme. Sin apoyo económico, sin un lugar donde quedarme, sin familia a la que recurrir. Estaba completamente sola, y estaba aterrada. Terminé durmiendo en el sofá de amigos durante unos meses, trabajando en cualquier trabajo que encontraba para sobrevivir. Camarera, tiendas, limpiando oficinas por la noche. Cualquier cosa para mantenerme a flote. Sentía que había tocado fondo y que no había vuelta atrás. Pero algo cambió en mí durante esos meses oscuros. Quizá fue la rabia. Quizá la desesperación. Quizá fue pura obstinación. Pero decidí que no iba a permitir que ellos me definieran más. No iba a aceptar su versión de quién debía ser. Ahorré cada euro que gané. Me enseñé a mí misma software de diseño avanzado usando tutoriales gratis en Internet. Hice una cartera de trabajo en cada momento libre que tuve. Contacté con pequeñas empresas y les ofrecí diseñar sus logotipos y páginas web barato, solo para ganar experiencia. Y poco a poco, muy poco a poco, empecé a construir algo. No fue fácil.
Hubo noches en que me acosté con hambre porque tuve que elegir entre comer o pagar el internet. Hubo veces que quise rendirme. Cuando la voz en mi cabeza, que sonaba sospechosamente como mi madre, me decía que era una tonta por pensar que podía triunfar sin ellos. Pero seguí adelante. Y, con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Mi trabajo mejoró. Mis clientes fueron más grandes. Mis tarifas subieron. Pasé de dormir en sofás a un pequeño estudio, del estudio a un piso de una habitación, de freelancear a crear mi propia agencia de diseño. Pasaron 5 años. 5 años de trabajar hasta el agotamiento, de demostrarle a todos que se equivocaban, de convertirme en alguien de quien podía estar orgullosa. Corté todo contacto con mi familia, cambié mi número de teléfono, me mudé al otro lado de la ciudad. Ya no quería saber nada de ellos. Y entonces, en una cálida tarde de primavera, recibí un mensaje en redes sociales de una vieja amiga del instituto. Me invitaba a la fiesta de graduación de Cassandra. Mi hermana por fin terminaba su grado en medicina, y al parecer toda la familia estaba organizando una celebración masiva en un lugar exclusivo en el centro. La invitación me pareció una trampa. ¿Por qué me querrían allí después de todo lo que había pasado? Pero mientras estaba sentada, mirando el mensaje, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Quizá era el momento de enfrentarme a ellos de nuevo. No como la chica rota y desesperada a la que echaron, sino como la mujer en la que me había convertido. Pasé la semana siguiente decidiendo si ir o no. Una parte de mí quería ignorar la invitación por completo, seguir con mi vida sin ellos. Había construido algo bueno sin su ayuda, sin su aprobación. ¿Por qué volver ahora? Pero otra parte de mí, la que todavía llevaba las heridas de su rechazo, quería que vieran lo que había logrado. Quería que supieran que había sobrevivido sin ellos. Que había prosperado, incluso. La fiesta era el sábado por la tarde en una de las salas de eventos más exclusivas de Madrid. Sabía que mis padres no escatimarían en gastos para la celebración de Cassandra. Les encantaba presumir, demostrar a todos lo exitosos que eran, lo perfecta que era su familia. Decidí ir. No porque quisiera su aprobación. No porque esperara una reunión emotiva. Fui porque quería mirarlos a los ojos, como un igual, y mostrarles exactamente lo que habían tirado a la basura. Los días previos a la fiesta fueron extraños. Me puse a pensar en mi infancia más de lo que lo había hecho en años. Recuerdos que había intentado enterrar volvieron a la superficie. Recordé cuando tenía 8 años, mostrándole orgullosa a mis padres un dibujo que había hecho en el colegio. La profesora lo había alabado, lo había puesto en la pared, me dijo que tenía talento de verdad. Mi madre apenas le echó un vistazo antes de decirme que fuera a hacer los deberes. Mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico. Recordé cuando tenía 13, escuchando a mi madre al teléfono con su hermana, quejándose de que no me estaba desarrollando tan rápido como Cassandra, de que iba a ser la hija sencilla, que esperaba que al menos fuera lo suficientemente lista para compensar mi falta de belleza. Recordé cuando tenía 16, ganando mi primer premio en un concurso de diseño en el instituto, corriendo a casa emocionada para compartir la noticia, solo para que mis padres lo ignoraran porque Cassandra había sacado matrícula de honor otra vez. Cada recuerdo reforzaba el mismo mensaje. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Para ellos. Pero ahora, sentada en mi piso, que había pagado con mi propio trabajo, rodeada del éxito que había construido desde la nada, me di cuenta de algo importante. Su opinión ya no importaba. Me había demostrado mi valía a la única persona que realmente contaba. A mí misma. Llegó la tarde de la fiesta. Pasé horas preparándome, no porque intentara impresionar a nadie, sino porque quería sentirme segura. Me puse un vestido negro sencillo pero elegante, para el que había ahorrado. Me maquillé con cuidado. Me peiné. Cuando me miré al espejo, vi a alguien fuerte mirándome de vuelta. Alguien que había sobrevivido. El lugar era incluso más extravagante de lo que me había imaginado. Lámparas de cristal colgaban del techo. Flores blancas decoraban cada superficie. Un cuarteto de cuerda tocaba música clásica en un rincón. Camareros con uniformes impecables circulaban con champán y aperitivos.
Era exactamente el tipo de alarde que les encantaba a mis padres. Llegué con algo de retraso, lo que me dio un momento para observar antes de que nadie me viera. La sala estaba llena de gente. Reconocí a algunos de mi infancia. Familiares lejanos, amigos de la familia, socios de mis padres. Todos vestidos para impresionar. Todos sonriendo y charlando. Todos estaban allí para celebrar a Cassandra. Mi hermana estaba en el centro de la sala, con un vestido blanco impresionante, pareciendo totalmente la exitosa graduada en medicina. Se reía de algo que alguien le decía, con la mano apoyada en el brazo de un hombre guapo que no reconocí. Probablemente su novio. Mis padres la flanqueaban a cada lado, radiantes de orgullo. Sentí una opresión familiar en el pecho al verlos. Se suponía que esa tendría que ser yo. Yo tendría que ser la que les diera orgullo. Pero había fallado a sus expectativas, y me habían descartado como si no significara nada. Respiré hondo y me adentré más en la sala. Varias personas me miraron, pero nadie pareció reconocerme. Había cambiado mucho en 5 años. Ahora estaba más delgada, más arreglada, me movía de forma diferente. La asustada y deprimida universitaria dropout se había ido. En su lugar, estaba alguien que había aprendido a sobrevivir. Me acerqué a la barra y pedí una copa de vino. Mientras esperaba, oí una voz familiar detrás de mí. Aitana, ¿eres tú? Me giré y encontré al profesor Huerta, uno de mis profesores favoritos de la universidad. Daba clase en la Facultad de Bellas Artes, una de las pocas personas que había animado mi trabajo en diseño antes de que lo dejara. Ahora parecía mayor, con más canas, pero sus ojos amables eran los mismos. Profesor Huerta, dije, genuinamente sorprendida. ¿Qué hace usted aquí? Doy clases ahora en la Facultad de Medicina, explicó. Cassandra fue una de mis alumnas. Una chica brillante, muy ambiciosa. Hizo una pausa, estudiando mi cara. Oí que dejaste la universidad. Siempre me pregunté qué te pasó. Tenías mucho talento. Sus palabras me afectaron más de lo que esperaba. Ahí estaba alguien que había creído en mí, que había visto potencial en mi trabajo, y yo había desaparecido sin explicación. Tuve algunos problemas personales, dije con cuidado. Pero me va bien ahora. Tengo mi propia agencia de diseño. Su cara se iluminó. ¿En serio? Eso es maravilloso. Siempre supe que lo tenías dentro. Tu trabajo siempre fue excepcional, incluso entonces. Hablamos unos minutos más, poniéndonos al día de los años que habían pasado. Parecía genuinamente contento de verme bien, que era más de lo que podía decir de la mayoría de la gente en esa sala. Cuando terminó nuestra conversación, el profesor Huerta se excusó para hablar con otros invitados. Lo miré irse, sintiéndome agradecida por su amabilidad y muy consciente de lo aislada que me sentía en esa multitud de gente que se suponía que era mi familia y amigos. Me moví por la fiesta como un fantasma. La gente me miraba, sus ojos pasaban por mi cara sin reconocimiento. 5 años era mucho tiempo. Tenía 22 años cuando me vieron por última vez, joven y rota. Ahora tenía 27, pulida y segura. No veían la conexión. Me encontré cerca de la mesa de postres cuando oí la voz de mi madre. Estaba hablando con un grupo de mujeres, todas vestidas con ropa de diseñador, todas con la misma sonrisa falsa. Estamos tan orgullosos de Cassandra, decía mi madre. La carrera de medicina fue un desafío, pero ella nunca se rindió. Siempre ha sido tan determinada, tan centrada, a diferencia de algunas personas. La forma en que dijo esas últimas palabras dejó claro que hablaba de mí. Aunque no dijo mi nombre, sentí que la rabia ardía en mi pecho, caliente y afilada. Sí, somos muy afortunados, intervino mi padre, uniéndose a la conversación. Ambas hijas nos han salido tan bien. Cassandra va a ser doctora, y nuestra hija mayor tiene mucho éxito en los negocios. Me quedé helada. ¿De qué estaba hablando? Me habían repudiado. Me habían dicho que no era nada y ahora estaban mintiendo a sus amigos, fingiendo que todo estaba bien, fingiendo que estaban orgullosos de mí.
Una de las mujeres del grupo preguntó, «Oh, no sabía que tenían otra hija». «¿Dónde está? Me encantaría conocerla». La sonrisa de mi madre se tensó. «No ha podido venir esta noche. Compromisos de trabajo. Ya sabes cómo es». La mentira era tan casual, tan ensayada, que me pregunté cuánto tiempo llevaban contándola. Cuántas veces habían fingido que yo seguía siendo parte de la familia, parte de su imagen perfecta, cuando en realidad me habían tirado como a basura. Quería acercarme y desenmascararlos allí mismo. Quería anunciar a todos que yo era la hija de la que mentían, que me habían echado y abandonado, que su familia perfecta era una fachada. Pero algo me detuvo. Quizá fue el instinto de supervivencia. Quizá la estrategia. O quizás solo quería ver hasta dónde llegaban sus mentiras antes de revelar la verdad. Decidí observar más, para recopilar información, para entender exactamente qué historia habían estado vendiendo a su círculo social. Me moví a diferentes partes de la sala, escuchando conversaciones, recogiendo piezas de la narrativa que mis padres habían construido. Estaba claro que le habían dicho a la gente que trabajaba en el extranjero, que estaba demasiado ocupada con mi exitosa carrera para asistir a eventos familiares, que enviaba saludos pero no podía estar en persona. Habían creado una ficción elaborada donde yo seguía siendo su hija triunfadora, convenientemente ausente. La revelación me puso enferma. Querían el crédito de haber criado a 2 hijas exitosas sin tener que lidiar conmigo. Querían mantener su imagen sin reconocer que habían destruido su relación con uno de sus hijos. Mientras procesaba esto, Cassandra pasó a mi lado. Se dirigía a un grupo de gente joven cerca de la entrada, probablemente sus amigos de la Facultad de Medicina. Me miró brevemente, sus ojos se deslizaron por mi cara sin un atisbo de reconocimiento, y siguió caminando. Mi propia hermana no me reconocía. La persona con la que había crecido, con la que había compartido casa, con la que me había peleado y reído. Ahora era invisible para ella. La seguí a distancia, curiosa por oír lo que le decía a sus amigos. Todos la felicitaban, hablaban de sus futuras carreras, compartían anécdotas de la facultad. Cassandra estaba animada y feliz, absorbiendo la atención. «Tu familia debe estar muy orgullosa», dijo una de sus amigas. Cassandra se rió. «Lo están. Mis padres siempre me han apoyado. Me empujaron a dar lo mejor de mí». Otra amiga preguntó, «¿Tienes hermanos?» «Tengo una hermana mayor», dijo Cassandra, con voz cuidadosa, «pero no somos cercanas. Hizo malas elecciones hace unos años y ya casi no hablamos». «Malas elecciones». Así describía mi crisis, mi depresión, mi lucha por sobrevivir. «Malas elecciones». «Qué triste», dijo su amiga con simpatía. Cassandra se encogió de hombros. «Alguna gente no puede manejar la presión. Mis padres hicieron todo lo que pudieron por ella, pero lo tiró todo por la borda. Dejó la universidad y básicamente desapareció. No tenemos ni idea de qué hace ahora». La crueldad casual de sus palabras me dolió más de lo que esperaba. Hablaba de mí como si fuera una extraña, como si mis luchas no significaran nada, como si los años de abuso emocional por parte de nuestros padres hubieran sido culpa mía. Quería enfrentarme a ella allí mismo. Quería contarle exactamente lo que había estado haciendo los últimos 5 años. Quería restregarle mi éxito en la cara y ver cómo se daba cuenta de que se había equivocado conmigo. Pero me contuve. La noche era todavía joven. Habría tiempo para revelaciones más tarde. Me alejé del grupo de Cassandra y me encontré cerca de una esquina más tranquila de la sala. El profesor Huerta apareció de nuevo, esta vez con un hombre de mediana edad con un traje caro. «Aitana», dijo el profesor Huerta con calidez, «quiero presentarte a alguien. Este es el doctor González, el decano de la Facultad de Medicina. Le estaba hablando de tu agencia de diseño». El doctor González extendió su mano y yo se la estreché. «Un placer conocerla. El profesor Huerta habla muy bien de su trabajo». «Gracias», dije, sorprendida por la recomendación del profesor. «En realidad», continuó el doctor González, «estábamos buscando a alguien para rediseñar la página web y el material de marca de la Facultad de Medicina. El diseño actual está bastante anticuado.
¿Estaría interesada en discutir un posible contrato? Me latió el corazón con fuerza. Esta era una oportunidad importante. La clase de cliente que podía llevar a mi agencia al siguiente nivel, y estaba pasando aquí, en la fiesta de graduación de mi hermana, mientras mi familia fingía que no existía. Estaría muy interesada, dije, manteniendo la voz profesional a pesar del pulso acelerado. Intercambiamos información y el doctor González prometió contactarme la semana siguiente para concertar una reunión formal. Cuando se fue, el profesor Huerta me sonrió. Las oportunidades vienen cuando menos las esperamos, dijo suavemente. Asentí, pero mi mente daba vueltas. La noche había tomado un giro inesperado, y tenía la sensación de que las cosas estaban a punto de volverse muy interesantes. Después de que se fuera el doctor González, me excusé del profesor Huerta y salí a la terraza. Necesitaba aire. Necesitaba espacio para procesar lo que estaba pasando. La brisa fresca de la noche se sentía bien en mi piel acalorada. La terraza daba al centro de Madrid, las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Me apoyé en la barandilla y cerré los ojos, intentando calmar la tormenta de emociones dentro de mí. Rabia, satisfacción, confusión, vindicación. Todas se arremolinaban hasta que no pude distinguir cuál era más fuerte. Oí pasos detrás de mí y me giré. Era una mujer que no reconocía. Mayor, quizá en sus 50, con el pelo gris perfectamente peinado y un vestido azul elegante. Me sonrió con calidez. ¿Necesitabas un descanso de la multitud?, preguntó, acercándose a la barandilla. Algo así, respondí. Soy Elena, se presentó. Soy colega del padre de Cassandra. Hemos trabajado juntos durante años. Una colega de mi padre. Mantuve mi expresión neutral. Encantada de conocerte. Me pareces familiar, dijo Elena, estudiando mi cara. ¿Nos conocemos? Creo que no, dije con cuidado. Ella ladeó la cabeza, todavía examinándome. No, estoy segura de que te he visto en alguna parte. Quizá en fotos. Entonces sus ojos se abrieron un poco. Dios mío. ¿Eres Aitana? Se me encogió el estómago. Alguien sí me había reconocido al fin. Sí, dije en voz baja. La cara de Elena se transformó con una calidez genuina. He oído mucho sobre ti. Tus padres mencionaron que te va muy bien en los negocios. Dijeron que trabajas en el extranjero, pero me alegro mucho de que hayas podido venir esta noche. Cassandra debe estar encantada de tener a su hermana aquí. Las mentiras de mis padres eran incluso más elaboradas de lo que pensaba. No la corregí. En su lugar, solo sonreí y la dejé continuar. Tu padre me enseñó algunas fotos de tu trabajo el mes pasado, siguió Elena. Diseños preciosos. Estaba tan orgulloso. Guarda una carpeta con tus proyectos en su oficina. Esto era demasiado. Mi padre guardaba una carpeta con mi trabajo. El mismo hombre que había llamado a mi elección de carrera inútil. Que me había repudiado por seguirla. Eso es sorprendente, dije, sin poder evitar el tono cortante en mi voz. Elena no pareció notar mi tono. Oh, habla de ti todo el tiempo. Sus 2 hijas son tan triunfadoras. Deben ser unos padres maravillosos para haber criado a hijas tan exitosas. Me sentí enferma. Se estaban atribuyendo el mérito de mi éxito, el éxito que había logrado completamente sin ellos. El éxito que había construido desde la nada después de que me abandonaran. Estaban usando mis logros para realzar su propia reputación mientras simultáneamente fingían que yo estaba demasiado ocupada para asistir a eventos familiares. Disculpe, dije abruptamente. Necesito encontrar el baño. Dejé a Elena en la terraza y volví adentro, con las manos temblando de rabia. Necesitaba enfrentarme a ellos. Necesitaba exponer sus mentiras ahora mismo, delante de todos sus amigos y colegas. Necesitaba que todos supieran la verdad. Pero cuando miré a mi alrededor, vi a mis padres rodeados de admiradores. Vi a Cassandra brillando en el centro de atención. Vi la imagen perfecta que habían creado.
Y me di cuenta de que enfrentarme a ellos en público me haría parecer amargada y mezquina. Lo manipularían como que estaba celosa, que era inestable, que era la hija problemática que siempre habían dicho que era. Tenía que ser más inteligente que eso. Necesitaba pruebas. Necesitaba una forma de exponerlos que no pudiera ser desacreditada o explicada. Saqué mi teléfono y empecé a grabar notas de voz, documentando todo lo que estaba presenciando. Las mentiras que la gente me contaba sobre lo orgullosos que estaban mis padres. La forma en que mi familia fingía que yo seguía siendo parte de sus vidas. La elaborada ficción que habían construido. Mientras lo hacía, vi a Cassandra alejarse de su grupo y dirigirse al pasillo que llevaba a las salas privadas. La seguí, manteniendo la distancia. Entró en una de las salas de conferencias más pequeñas del pasillo principal. Esperé un momento, luego empujé la puerta ligeramente. Cassandra estaba al teléfono, de espaldas a mí. Lo sé, mamá, decía al teléfono. Lo estoy manejando. Nadie ha preguntado por ella específicamente. Todo el mundo se cree la historia de que trabaja en el extranjero. Hizo una pausa, escuchando. ¿Y si aparece? Mamá, ella no sabe de la fiesta. No la invitamos. Incluso si se enterara de alguna manera, no tendría las agallas de volver después de 5 años. Me latía el corazón con fuerza. Estaban discutiendo activamente cómo mantenerme alejada. Esto no eran solo mentiras casuales. Habían planeado deliberadamente excluirme y luego mentir sobre mi ausencia. El fondo fiduciario, continuó Cassandra. Sí, hablé con el abogado la semana pasada. Como ha estado fuera de contacto tanto tiempo y hay documentación de que abandonó la universidad y cortó lazos, deberíamos poder reclamar que su parte está extinguida. Llevará un tiempo, pero él está seguro de que podemos hacerlo funcionar. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi abuela había establecido fondos fiduciarios para ambas antes de morir. Nunca lo había pensado porque me había centrado en sobrevivir. Pero al parecer, mi familia sí lo había estado pensando, y mucho. No solo se estaban atribuyendo el mérito de mi éxito. Estaban intentando activamente robar dinero que era legítimamente mío. Cassandra se rió de algo que mi madre dijo al otro lado de la línea. No te preocupes, ella tomó su decisión cuando dejó la universidad. Eligió tirar su vida a la basura. Ese dinero está mejor en manos de alguien que realmente hizo algo con su educación, alguien que te hizo sentir orgullosa. Las palabras resonaron en mi cabeza. Eligió tirar su vida a la basura. Como si mi crisis mental hubiera sido una elección, como si sus años de abuso emocional no tuvieran nada que ver. Como si yo hubiera querido luchar y sufrir y pelear por cada migaja de estabilidad. Me alejé de la puerta antes de que Cassandra pudiera verme. Mis manos temblaban tan fuerte que apenas podía sostener el teléfono. Pero había grabado toda la conversación. Ahora tenía pruebas. Pruebas de sus mentiras, su manipulación, sus planes para robarme. Volví a la sala principal aturdida. Todo lo que pensaba que sabía sobre esta noche había cambiado. Esto no era solo que les diera vergüenza mi condición de universitaria dropout. Esto era por el dinero. Esto era sobre ellos reescribiendo la historia para poder reclamar mi herencia y mantener su imagen perfecta al mismo tiempo. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba consejo. Abrí mi teléfono y le envié un mensaje a mi socio, Jordi. Era la única persona que conocía toda la historia de mi pasado. El mensaje era simple: necesito ayuda legal. Familia intentando robar herencia. Tengo grabación de la admisión. ¿Qué hago? Su respuesta llegó rápidamente: no te enfrentes a ellos todavía. Sal de la fiesta. Quedamos mañana por la mañana en la oficina. Trae todo lo que tengas. Lo manejaremos adecuadamente. Tenía razón. Necesitaba ser estratégica. Pero irme ahora me parecía imposible. Había venido aquí para enfrentarme a ellos, y no iba a huir de nuevo. Me serené y volví al corazón de la fiesta. La noche estaba llegando a su punto álgido.
Mi padre se preparaba para dar un discurso y todos se reunían alrededor de un pequeño escenario que habían montado cerca del fondo de la sala. Me coloqué cerca del borde de la multitud, donde podía verlo todo pero permanecer relativamente inadvertida. Mi padre subió al escenario, con el micrófono en la mano, luciendo su sonrisa más encantadora. Buenas tardes a todos, comenzó. Gracias a todos por venir a celebrar esta ocasión tan importante. Hoy honramos a mi hija Cassandra, que ha trabajado sin descanso para lograr su sueño de ser doctora. El público aplaudió. Cassandra se quedó al lado de mi madre, luciendo radiante de felicidad. Como padre, continuó mi papá, no hay nada más gratificante que ver a tus hijos triunfar. Mi mujer y yo hemos sido bendecidos con 2 hijas extraordinarias. Ambas inteligentes, ambas ambiciosas, ambas decididas a dejar su huella en el mundo. Apreté la mandíbula. Lo estaba haciendo otra vez. Fingiendo que estaba orgulloso de mí, fingiendo que éramos una gran familia feliz. Cassandra siempre ha sido centrada y dedicada, siguió. Incluso de niña, sabía que quería ayudar a la gente. Nunca se desvió de ese objetivo. Y esta noche, mientras celebra su graduación de una de las mejores facultades de medicina del país, no podríamos estar más orgullosos. Más aplausos. Noté al profesor Huerta entre el público, viendo el discurso con una expresión amable. El doctor González estaba cerca, asintiendo. Nuestra otra hija, Aitana, no ha podido estar aquí esta noche debido a compromisos laborales en el extranjero, dijo mi padre con soltura. Pero envía su amor y felicitaciones a su hermana. Aitana ha construido un exitoso negocio de diseño y viaja extensamente por trabajo. Estamos orgullosos de nuestras 2 chicas y de las mujeres en las que se han convertido. La facilidad con la que mentía era asombrosa. Pronunciaba estas falsedades con tanta convicción que por un momento casi me las creí yo misma. Casi. La familia lo es todo, concluyó mi padre. Y esta noche celebramos no solo el logro de Cassandra, sino la fuerza de los lazos familiares que nos apoyan en los desafíos de la vida. Por Cassandra. Por Cassandra, repitió la multitud, alzando sus copas. Yo no alcé la mía. Me quedé allí, viendo a mi padre bajar del escenario y abrazar a mi hermana, viendo a mi madre secarse lágrimas de felicidad de los ojos, viendo a todos celebrar este momento familiar perfecto que se construía sobre una base de mentiras. El profesor Huerta se movió entre la multitud y terminó cerca de mí otra vez. Un discurso precioso, comentó. Aunque me sorprende que tu hermana no haya podido venir. No sabía que tenías una hermana hasta esta noche. Lo miré con cuidado. Parecía genuinamente confundido, no intentando tenderme una trampa. Eso es interesante, dije lentamente. Porque yo soy su otra hija. Los ojos del profesor Huerta se abrieron de par en par. Me miró a mí, luego a mi padre, luego otra vez a mí. No lo entiendo. Acaba de decir que estabas en el extranjero. Mintió, dije simplemente. Estoy aquí. He estado aquí toda la noche. Y nadie en mi familia me ha reconocido porque no me han visto en 5 años. No desde que me repudiaron por dejar la universidad. El profesor me miró fijamente, procesando esta información. Podía ver su mente trabajando, conectando piezas que no encajaban del todo. Pero acaba de decir que estaba orgulloso de ti. Dijo que tienes un negocio exitoso. Si tengo un negocio exitoso, confirmé. Pero ellos no lo saben. No tienen ni idea de lo que he estado haciendo desde que me echaron. Han estado inventándose historias sobre mí para salvar las apariencias con sus amigos. El profesor Huerta pareció genuinamente conmocionado. Eso es imperdonable. ¿Por qué harían eso? Porque les importa más su reputación que yo, dije. Las palabras sonaron amargas pero ciertas. Antes de que el profesor Huerta pudiera responder, el doctor González se unió a nosotros. ¿Todo bien aquí?, preguntó, sintiendo la tensión. El profesor Huerta me miró, dándome a mí la opción de compartir lo que acababa de contarle. Tomé una decisión instantánea. Doctor González, dije, necesito ser honesta con usted sobre algo antes de que avancemos con cualquier discusión de negocios. Pareció intrigado.
Adelante. Mi nombre completo es Aitana. Mi apellido es el mismo que el de Cassandra, porque ella es mi hermana. Soy la hija que mi padre acaba de mencionar en su discurso. La que dijo que estaba en el extranjero. La expresión del doctor González cambió de interés amistoso a confusión. No lo sigo. ¿Está usted aquí? No está en el extranjero. Exactamente, dije. Mi padre mintió. Ha estado mintiendo a todos aquí sobre mí. La verdad es que mis padres me repudiaron hace 5 años cuando dejé la universidad por problemas de salud mental. Me cortaron por completo, me dijeron que no contactara con ellos nunca más, y fingieron que no existía hasta hace poco, aparentemente, cuando decidieron empezar a decirle a la gente que tengo éxito y que estoy ocupada con trabajo en el extranjero. Están usando mi éxito real, del que no saben nada, para parecer buenos padres. El doctor González me miró a mí, luego al escenario donde mi padre todavía se regodeaba con las felicitaciones, luego otra vez a mí. Esta es una acusación muy grave. No es una acusación. Es la verdad, dije. Saqué mi teléfono. Tengo una grabación de mi hermana al teléfono con mi madre de hace un rato. En ella, discuten lo aliviadas que están de que no me haya enterado de la fiesta y aparecido. También discutieron planes para robarme mi herencia, alegando que la perdí por dejar la universidad y perder el contacto. La cara del profesor Huerta se había puesto pálida. Aitana, esto es terrible. No tenía ni idea de que habías pasado por tal calvario. La mayoría de la gente no lo sabe, dije, porque me he centrado en reconstruir mi vida en lugar de airear los trapos sucios de mi familia. Pero vine aquí esta noche porque quería verlos de nuevo. Quería enfrentarme a ellos como alguien que había triunfado a pesar de ellos, no gracias a ellos. Lo que no esperaba era descubrir que han estado mintiendo sobre mí durante años y tramando robar dinero que me pertenece. El doctor González estuvo callado un largo momento, estudiando mi cara. ¿Puede probar que es quien dice ser? Saqué mi carnet de conducir y se lo enseñé. Mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi dirección en Madrid. Todo confirmaba mi identidad. Le creo, dijo finalmente. Y me horroriza lo que ha compartido. Sin embargo, necesito pensar detenidamente cómo proceder con nuestras discusiones de negocios. Esto me pone en una posición incómoda, ya que su padre es un colega respetado y conozco a su familia desde hace años. Se me hundió el corazón. Por supuesto, la reputación de mi familia ganaría sobre mi verdad. Siempre lo hacía. Pero el profesor Huerta intervino. Con todo respeto, doctor González, la situación familiar de Aitana no tiene nada que ver con sus capacidades profesionales. Yo la enseñé en la universidad antes de que se fuera. Su trabajo era excepcional entonces, y por lo que me ha contado, solo ha mejorado desde entonces. Castigarla profesionalmente porque su familia es disfuncional sería tremendamente injusto. El doctor González consideró esto un momento, luego asintió lentamente. Tiene razón. Por supuesto, los asuntos personales no deberían afectar a las oportunidades profesionales. Aitana, me pondré en contacto con usted la semana que viene como planeamos. Lo que su familia ha hecho es entre usted y ellos. Su trabajo habla por sí mismo. Me invadió un alivio, pero fue de corta duración. Vi a mi madre dirigiéndose hacia nosotros, con la cara dispuesta en una sonrisa de bienvenida. Traía a alguien con ella, probablemente para presentárselo al decano. Decano González, llamó mi madre al acercarse. Quería presentarle a algunos de nuestros amigos más cercanos de la familia. Se detuvo en seco al llegar a nosotros, y sus ojos finalmente se posaron en mí. Por un segundo, vi un destello de reconocimiento, luego confusión, luego algo que parecía pánico. Aitana, susurró, perdiendo el color de la cara. Hola, madre, dije con calma. Una fiesta preciosa, aunque noto que no fui invitada. La boca de mi madre se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Miró al doctor González y al profesor Huerta, intentando claramente averiguar cómo salvar la situación. ¿Qué haces aquí?, consiguió preguntar finalmente, con la voz tensa. Me invitó una amiga, dije, aunque llevo aquí más de 1 hora, y esta es la primera vez que alguien de mi familia me reconoce.
Interesante, ¿no le parece? Los ojos de mi madre se movieron nerviosamente. La gente cercana empezaba a notar la tensión. Deberíamos discutir esto en privado, dijo, alcanzando mi brazo. Di un paso atrás, evitando su contacto. ¿Por qué? Me ha estado discutiendo públicamente toda la noche, contándole a todo el mundo lo orgullosa que está de mí, lo exitosa que soy, lo de que estoy en el extranjero trabajando en mi próspero negocio. Mejor seguir en público, ¿no cree? Tú no lo entiendes, sisó mi madre, con su fachada agradable resquebrajándose. Intentábamos proteger a la familia. ¿Proteger a la familia?, repetí, lo suficientemente alto como para que varias personas se giraran a mirar. ¿Es eso lo que llaman repudiar a su hija? ¿Abandonarla cuando luchaba con su salud mental, echarla a la calle sin un lugar a donde ir? Tomaste tu decisión cuando dejaste la universidad, dijo mi madre a la defensiva. Tiraste todo lo que te dimos. Lo que me dieron, sentí que mi rabia aumentaba. Me dieron críticas, comparaciones y amor condicional. Y cuando ya no pude soportar la presión, me tiraron como si no valiera nada. Mi padre apareció entonces, atraído por el alboroto. Cuando me vio allí de pie, su cara pasó por la misma progresión de emociones que la de mi madre. Reconocimiento, confusión, pánico. Aitana, dijo, con la voz cuidadosamente controlada. Este no es el momento ni el lugar para esta discusión. ¿En serio? Porque usted parece tener mucho que decir sobre mí en su discurso, le espeté. Todas esas mentiras sobre lo orgulloso que está, sobre mi exitoso negocio en el extranjero, sobre los lazos familiares y el apoyo. ¿Les contamos a todos la verdad, papá? ¿Les contamos que no ha hablado conmigo en 5 años? ¿Qué me dijo que ya no era su hija? La gente nos miraba fijamente ahora. Las conversaciones a nuestro alrededor habían cesado mientras los invitados se giraban para ver qué pasaba. Vi a Cassandra abriéndose paso entre la multitud, su cara pálida de alarma. Aitana, por favor, dijo mi padre, intentando mantener la compostura. Estás montando un escándalo. ¿Yo estoy montando un escándalo?, me reí con amargura. Usted ha estado inventándose una vida ficticia completa para mí. Ha estado usando mi éxito real, del que no sabe nada, para hacerse pasar por unos padres comprensivos, y ahora se molesta porque le pongo en evidencia. Cassandra nos alcanzó, con los ojos muy abiertos. ¿Qué está pasando? Tu hermana ha decidido aparecer sin invitación y crear drama en tu fiesta de graduación, dijo mi madre con aspereza. Como es típico en ella, intentar arruinar tu día especial. ¿Sin invitación?, me giré hacia Cassandra. Qué curioso, escuché tu conversación telefónica antes. En la que le decías a mamá lo aliviada que estabas de que no supiera de la fiesta y no fuera a aparecer. En la que discutíais robar mi herencia. La cara de Cassandra se puso blanca. No sé de qué estás hablando. Saqué mi teléfono. Lo grabé. ¿Quieres que lo ponga para todos aquí? Que escuchen a mamá y a ti tramando reclamar que perdí mi fondo fiduciario. Que te oigan reírte de cómo tiré mi vida a la basura. Estás loca, escupió Cassandra. Siempre fuiste inestable y dramática. Estaba luchando, la corregí en frío. Estaba deprimida y ansiosa y desesperada por ayuda. Y en lugar de apoyarme, te burlaste de mí. Todos lo hicieron. Me hicieron sentir inútil hasta que yo misma me lo creí. El profesor Huerta se aclaró la garganta. Creo que todos aquí necesitan oír algo. Yo enseñé a Aitana en la universidad. Era una de las estudiantes más talentosas que he tenido. Cuando dejó la facultad, me sentí devastado porque sabía que tenía un potencial increíble, pero también sabía que estaba luchando con algo más profundo que solo el estrés académico. Miró directamente a mis padres. Una buena familia la habría ayudado en esa lucha. En cambio, por lo que estoy oyendo esta noche, la abandonaron cuando más la necesitaba. Y ahora intentan atribuirse el mérito de su éxito y robar su herencia. Eso no es familia. Eso es explotación. La cara de mi padre se había puesto roja de rabia y vergüenza. No tiene derecho a juzgar las decisiones de nuestra familia.
No conoce la historia completa. Entonces, ilumínenos, dijo el doctor González en voz baja. Todos se giraron a mirarlo. Me gustaría mucho oír su versión de los hechos, porque lo que estoy oyendo ahora pinta un cuadro muy preocupante. El público a nuestro alrededor se había hecho más grande. La gente susurraba, había teléfonos fuera. Algunos incluso estaban grabando. La imagen perfecta de mis padres se desmoronaba en tiempo real y no había nada que pudieran hacer para detenerlo. Mi madre intentó una vez más salvar la situación. Aitana siempre ha sido problemática. Lo intentamos todo para ayudarla, pero rechazó nuestro apoyo. Cuando dejó la universidad, quedamos destrozados. Le dimos espacio, esperando que volviera a nosotros, pero desapareció. Llevamos años buscándola. Eso es mentira, dije con firmeza. Me dijeron que no contactara con ustedes nunca más. Cambiaron sus números de teléfono. Dejaron claro que estaba muerta para ustedes. No desaparecí. Ustedes me borraron. Y la única razón por la que están molestos ahora es porque aparecí y arruiné la bonita historia que le han estado contando a todo el mundo. Jordi, mi socio, apareció de repente a mi lado. Ni siquiera lo había visto llegar, pero ver su cara familiar me trajo una sensación de alivio. Debía haber visto mi ubicación cuando le envié el mensaje y decidió venir. ¿Todo bien aquí?, preguntó Jordi, pero su tono dejaba claro que sabía que no lo estaba. Jordi, dije con gratitud. Estos son mis padres. Padres, este es Jordi, mi socio. Dirigimos la agencia de diseño Aitana juntos. Quizá les gustaría ver la carpeta que papá supuestamente guarda en su oficina. Excepto que no pueden, porque en realidad no tiene una, porque no tiene ni idea de lo que he estado haciendo los últimos 5 años. Jordi sacó su tableta y abrió el sitio web de nuestra agencia. Agencia de diseño Aitana, dijo, girando la pantalla para que todos los cercanos pudieran ver. Fundada hace 3 años, actualmente emplea a 15 personas. Los ingresos anuales del año pasado fueron de poco más de 2 millones de euros. Tenemos clientes por todo el país, incluyendo varias empresas Fortune 500. Pasó las páginas del portafolio, mostrando proyecto tras proyecto, diseños de páginas web elegantes, identidades de marca, campañas de marketing. Todo mi trabajo, todo creado sin un solo céntimo o pizca de apoyo de mi familia. Esto es lo que Aitana construyó después de que la echaran, continuó Jordi, con la voz calmada pero cortante. Empezó desde cero. Durmió en sofás. Trabajó en 3 trabajos mientras se enseñaba a sí misma habilidades de diseño avanzadas. Ahorró cada céntimo hasta que pudo permitirse su propio piso. Luego trabajó como freelance hasta que tuvo suficientes clientes para empezar una agencia. Hizo todo esto sola, y ha sido increíblemente exitosa. Mi madre miró fijamente la pantalla, su cara era inescrutable. La mandíbula de mi padre estaba apretada tan fuerte que pensé que podría romperse. Cassandra parecía como si le hubieran abofeteado. ¿2 millones?, dijo mi padre finalmente, y oí la codicia en su voz incluso a través de la conmoción. Son ingresos, no beneficios, aclaró Jordi. Pero sí, el negocio es bastante exitoso. Aitana es una de las diseñadoras más solicitadas de Madrid. Lo que hace que sea particularmente repugnante que se hayan estado atribuyendo el mérito de su éxito mientras intentaban robarle su herencia. No estábamos robando, protestó mi madre débilmente. Simplemente reclamábamos lo que era legítimamente nuestro después de que ella abandonara a la familia. Tengo una grabación que dice lo contrario, se lo recordé. Cassandra fue muy clara en el teléfono sobre el plan para reclamar que perdí mi fondo fiduciario. Estoy segura de que a un juez le interesaría mucho oírla. El profesor Huerta intervino de nuevo. Creo que lo más perturbador aquí es el patrón de comportamiento. No solo echaron a Aitana cuando era vulnerable. Han pasado 5 años mintiendo sobre ella, usando su éxito para reforzar su propia reputación, y ahora intentando robarle. Esto no es un malentendido o un desacuerdo familiar. Esto es abuso sistemático y fraude. Varias personas entre la multitud asintieron. Vi a algunos amigos de mis padres mirándolos con expresiones que iban de la confusión al disgusto.
La imagen cuidadosamente construida se desmoronaba. El doctor González se dirigió directamente a mis padres. He conocido a su familia durante varios años. Siempre los he respetado como colegas y amigos. Pero lo que estoy oyendo esta noche es profundamente preocupante. Si incluso la mitad de lo que dice su hija es cierto, se han comportado de manera abominable. Es todo cierto, dije con firmeza. Cada palabra. Y puedo probarlo. Tengo documentación de que me repudiaron. Tengo la grabación de Cassandra discutiendo el fondo fiduciario. Tengo testigos que pueden testificar sobre mi estado mental cuando me abandonaron. Tengo 5 años construyendo una vida completamente separada de ellos, sin apoyo ni contacto. Mi padre intentó una última vez recuperar el control. Aitana, estás siendo vengativa. Sí, cometimos errores. Sí, se dijeron cosas con rabia. Pero seguimos siendo tu familia. Podemos solucionar esto en privado. ¿Ahora quieren privacidad?, pregunté incrédula. Después de que mintieran públicamente sobre mí toda la noche, después de que dieran ese conmovedor discurso sobre los lazos familiares y lo orgullosos que están de sus 2 hijas. No pueden elegir cuándo ser públicos y cuándo ser privados según lo que les convenga. Jordi se inclinó hacia mí y susurró: «El abogado está aquí». Lo llamé después de que me mandaras el mensaje. Está esperando fuera. Asentí y me giré de nuevo hacia mis padres. Esto es lo que va a pasar. Mañana por la mañana, se reunirán con mi abogado. Proporcionarán documentación completa del fondo fiduciario que me dejó mi abuela. Firmarán papeles declarando que no tienen derecho a ese dinero y que no intentarán interferir con mi acceso a él. Y lo harán rápida y silenciosamente. ¿Y si nos negamos?, desafió mi padre. Entonces voy a cada persona que está aquí esta noche y les cuento la historia completa, dije. Les pongo la grabación de Cassandra. Les proporciono documentación de todo lo que han hecho. Me aseguro de que todos en su círculo social, todos los que hacen negocios con ustedes, todos los que piensan que son ciudadanos ejemplares, sepan exactamente qué clase de gente son realmente. Destruiré la reputación que les importa tanto. La cara de mi madre había pasado de pálida a sonrojada. No te atreverías. Pruébeme, dije fríamente. No tengo nada que perder. Ya me lo quitaron todo una vez. Reconstruí sin ustedes. No necesito su dinero ni su aprobación. Pero seré condenada si les dejo robarme y fingir que son unos padres orgullosos mientras lo hacen. Cassandra finalmente encontró su voz. Esto es una locura. Apareces aquí después de 5 años y nos amenazas. No la amenacé, corregí. Les ofrecí una opción. Firmen lo que es legítimamente mío o afronten las consecuencias de sus acciones. Es realmente muy simple. Jordi miró su reloj. El abogado está esperando. Aitana, deberíamos irnos. Déjeles que piensen en sus opciones durante la noche. Miré a mi familia una última vez. Mi madre lloraba ahora. Lágrimas cuidadosas que no le arruinaban el maquillaje. Mi padre parecía furioso pero atrapado. Cassandra solo parecía aturdida. Su fiesta de graduación perfecta convertida en un espectáculo público. Felicidades por tu graduación, Cassandra, dije. Espero que haya sido todo lo que soñaste. Luego me di la vuelta y caminé hacia la salida, con Jordi a mi lado, dejando a mi familia de pie en medio de sus horrorizados invitados. El abogado, Marcos, estaba esperando en el vestíbulo como prometió. Tendría unos 40 años, de mirada aguda y profesional. Jordi había trabajado con él en varios contratos comerciales y confiaba en él completamente. Aitana, Marcos me saludó con un apretón de manos firme. Jordi me puso al día de lo básico. Esta es una situación bastante complicada. Es una forma de describirlo, dije, todavía temblando por la confrontación. Nos movimos a un rincón tranquilo del vestíbulo donde Marcos sacó una libreta legal y empezó a tomar notas. Le conté todo. El repudio hace 5 años, las mentiras que mi familia había estado difundiendo, la conversación telefónica escuchada sobre el fondo fiduciario, la grabación que había hecho.
¿Tiene documentación del fondo fiduciario?, preguntó Marcos. Tengo copias de los documentos originales que me envió el abogado de mi abuela hace años, dije. Nunca accedí al dinero porque quería demostrar que podía salir adelante por mí misma, pero guardé todo el papeleo. Marcos asintió aprobador. Bien. Eso ayudará. ¿Y tiene esta grabación? Se la puse. La voz de Cassandra se escuchó claramente, discutiendo con mi madre cómo planeaban reclamar que había perdido el fondo fiduciario por dejar la universidad y perder el contacto con la familia. Marcos escuchó atentamente, tomando notas. Cuando terminó, levantó la vista. Esta es una prueba excelente de intención de cometer fraude. Combinada con sus mentiras públicas esta noche y el testimonio de testigos sobre su trato hacia usted, tenemos un caso sólido. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Ahora nos movemos rápido, dijo Marcos. Mañana por la mañana, enviaré una carta formal a sus padres exigiendo una reunión. Expondré lo que sabemos y lo que estamos preparados para hacer si no cooperan. Dado que su reputación claramente les importa, y dado que varias personas respetadas fueron testigos de la confrontación de esta noche, creo que aceptarán nuestros términos. ¿Y el fondo fiduciario? Según lo que me ha contado, el testamento de su abuela no tenía condiciones sobre la educación o el contacto con la familia. El dinero es suyo independientemente de que se graduara en la universidad o se mantuviera en contacto con sus padres. Cualquier intento de afirmar lo contrario es fraude. Ellos lo saben, por eso planeaban hacerlo en silencio en lugar de pasar por los canales legales adecuados. Me invadió un alivio. ¿Así que realmente puedo conseguir el dinero? Puede y lo hará, confirmó Marcos. Pero Aitana, necesito preguntarle, ¿qué quiere más allá del dinero? ¿Quiere presentar cargos penales por el intento de fraude? ¿Quiere demandar por daños emocionales? ¿Quiere hacer público su trato hacia usted? Lo consideré detenidamente. Una parte de mí quería reducir sus vidas a cenizas, como ellos habían intentado con la mía, pero otra parte de mí solo quería estar libre de ellos completamente. Quiero mi dinero, dije finalmente. Quiero que firmen documentos legales declarando que no tienen derecho a él y que nunca me contactarán de nuevo. Y quiero que dejen de mentir sobre mí. No pueden seguir usando mi éxito para quedar bien. Marcos asintió. Eso es razonable y alcanzable. Prepararé los documentos esta noche y los tendré listos para la reunión de mañana. Jordi puso su mano en mi hombro. Lo hiciste bien ahí dentro. Sé que no debe haber sido fácil. Fue aterrador, admití, pero también necesario. He estado huyendo de ellos durante 5 años. Esta noche, por fin dejé de huir. Pasamos otros 30 minutos con Marcos repasando detalles y estrategias. Cuando terminamos, eran casi las 10. La fiesta probablemente estaba terminando ahora. Me pregunté qué estaría contando mi familia a sus invitados restantes. Como si me leyera la mente, el teléfono de Jordi vibró. Miró la pantalla y me la enseñó. Era un mensaje del profesor Huerta. Solo quería que supieras que varias personas se me acercaron después de que te fueras preguntando por tu agencia. Les di tu información de contacto. Creo que esta noche podría terminar siendo buena para los negocios. Irónicamente, tuve que reírme ante eso. El intento de mi familia de mantener su imagen perfecta había fracasado espectacularmente. No solo había expuesto sus mentiras, sino que también potencialmente había conseguido nuevos clientes en el proceso. Vamos, dijo Jordi. Voy a llevarte a casa. Ya has tenido suficiente drama por una noche. Me llevó de vuelta a mi piso, un cómodo apartamento de una habitación en un barrio bonito que me había costado tanto esfuerzo pagar. Cuando abrí la puerta y entré, el espacio familiar se sintió como un santuario. Gracias por venir esta noche, le dije a Jordi. Para eso están los socios, dijo con una sonrisa. Además, no me habría perdido verte acabar con tu terrible familia por nada del mundo. Fue épico. Después de que Jordi se fuera, me puse ropa cómoda y me preparé una taza de té. Me senté en mi sofá, mirando a mi alrededor la vida que había construido. Cada mueble, cada decoración,
cada comodidad había sido ganada con mi propio trabajo duro. Mi familia no me había dado nada, y yo no les debía nada. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Por un momento, pensé que podría ser uno de mis padres, pero cuando lo abrí, vi que era del doctor González. Después de las revelaciones de esta noche, quiero que sepa que mi oferta para el proyecto de la Facultad de Medicina sigue en pie. De hecho, estoy más impresionado que nunca por lo que ha logrado. Pongamos esa reunión para la semana que viene. Se ha ganado esta oportunidad. Sonreí y tecleé una respuesta confirmando mi disponibilidad. La reunión con mis padres y su abogado ocurrió 3 días después en la oficina de Marcos. Me senté junto a Marcos a un lado de la mesa de conferencias. Mis padres, Cassandra y su abogado se sentaron al otro lado. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar. Su abogado, un hombre mayor llamado de Alonso, intentó tomar el control de la reunión inmediatamente. Mis clientes están dispuestos a discutir un acuerdo sobre el fondo fiduciario, pero quieren garantías de que este asunto permanecerá en privado. Marcos ni siquiera parpadeó. Sus clientes intentaron defraudar a mi cliente para quitarle dinero que legalmente le pertenece. No tienen ninguna ventaja aquí. No estamos negociando. Les estamos informando de lo que va a pasar. Deslizó copias de los documentos al otro lado de la mesa. Estas son las condiciones. Primero, proporcionarán acceso completo al fondo fiduciario establecido por la abuela de Aitana. Segundo, firmarán un documento legal declarando que no tienen derecho a ese dinero ahora ni nunca. Tercero, cesarán todo contacto con Aitana a menos que ella lo inicie. Cuarto, dejarán inmediatamente de usar su nombre, su éxito o cualquier referencia a ella en sus círculos sociales o profesionales. Mi padre empezó a hablar, pero Marcos levantó una mano. No he terminado. Si incumplen cualquiera de estos términos, presentaremos cargos por fraude. También proporcionaremos copias de la grabación y las declaraciones de testigos de la fiesta de graduación a sus colegas, amigos y socios comerciales. La elección es suya. De Alonso miró los documentos, luego a mis padres. Mi madre lloraba de nuevo. Lágrimas reales esta vez. Mi padre parecía derrotado. Cassandra miraba fijamente la mesa, negándose a encontrarse con mis ojos. Esto es extorsión, dijo de Alonso débilmente. No, corrigió Marcos. Esto es justicia. Sus clientes pueden firmar estos papeles y seguir con sus vidas, menos el dinero que intentaron robar y la hija que intentaron explotar, o pueden negarse, y nos aseguraremos de que todo el mundo sepa exactamente lo que hicieron. Su reputación quedará destruida y aún así perderán el caso del fondo fiduciario en los tribunales. De esta manera, al menos pueden mantener algo de dignidad. Hubo un largo silencio. Finalmente, mi padre habló. ¿Cuánto hay en el fondo fiduciario? Eso ya no es asunto suyo, dijo Marcos. Pero para que conste, es suficiente para que Aitana esté bastante cómoda. Más que cómoda, en realidad. Mi madre me miró entonces. Realmente me miró. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia familia? Mantuve su mirada firmemente. Dejaron de ser mi familia hace 5 años, cuando me echaron. Solo me estoy asegurando de que no puedan hacerme más daño. Cometimos errores, dijo desesperadamente. Pero seguimos siendo tus padres. ¿Eso no significa nada? Solía hacerlo, dije en voz baja. Solía significarlo todo. Pero ustedes me enseñaron que el amor es condicional, que solo valgo la pena si cumplo con sus estándares, que mi dolor y mis luchas no importan si son un inconveniente para ustedes. Me enseñaron esas lecciones muy bien. Cassandra finalmente habló, con voz pequeña. Lo siento. No debería haber dicho esas cosas por teléfono. No sientes haberlas dicho, la corregí en frío. Sientes que las escuché y las grabé. Hay una diferencia. Marcos golpeó los documentos con el dedo. Necesitamos una respuesta. Firmen o procedemos con la divulgación pública y la acción legal. De Alonso susurró algo a mis padres. Tuvieron una breve y acalorada discusión en voz baja.
Finalmente, mi padre cogió el bolígrafo. Esto no se ha acabado, dijo mientras firmaba. Sí, se ha acabado, respondí. Esto es exactamente lo más acabado que puede estar. Uno por uno, firmaron los documentos. Mi madre, mi padre, incluso Cassandra, que figuraba como beneficiaria secundaria en parte del papeleo original. Cada firma se sintió como un peso que se me quitaba de los hombros. Cuando terminó, Marcos recogió los documentos firmados e hizo copias para todos. Recibirán una notificación cuando se complete la transferencia del fondo fiduciario. Espero que ocurra en una semana. Mis padres se levantaron para irse. Mi madre se detuvo en la puerta, mirándome una última vez. Espero que seas feliz, dijo. Y por un momento, casi sonó sincera. Ya lo soy, dije. Lo he estado durante un tiempo. Solo tuve que aprender a encontrarlo sin ustedes. Se fueron y me senté allí en el repentino silencio de la sala de conferencias. Marcos me sonrió. ¿Cómo se siente? Libre, dije simplemente. Por primera vez en mi vida, me siento completamente libre. La transferencia del fondo fiduciario se completó 5 días después. La cantidad era sustancial, más de lo que esperaba. Mi abuela había invertido sabiamente, y el fondo había crecido significativamente con los años. Combinado con mis ingresos comerciales, ahora era genuinamente rica. Pero el dinero no era lo que más importaba. Lo que importaba era que me había enfrentado a las personas que me habían hecho daño y me había negado a dejar que controlaran mi historia nunca más. Había expuesto sus mentiras, protegido mis intereses y los había sacado de mi vida permanentemente. El contrato de la Facultad de Medicina salió adelante la semana siguiente. El doctor González se encargó de decirme que el proyecto era mío por mérito, no por lástima o drama. El trabajo de mi agencia hablaba por sí mismo. Mis padres nunca recuperaron su reputación en su círculo social. La noticia de lo que había pasado en la fiesta de graduación de Cassandra se extendió rápidamente. Sus amigos se distanciaron, sin querer asociarse con gente que había tratado a su propia hija con tanta crueldad. El negocio de mi padre sufrió cuando los socios terminaron silenciosamente sus relaciones con él. Mi madre se retiró de sus clubes sociales, incapaz de enfrentarse a las miradas de reproche. Cassandra completó su grado en medicina pero tuvo problemas para encontrar una buena residencia. Las grabaciones y los testimonios de los testigos habían llegado a la comunidad médica, y su ética fue cuestionada. Finalmente se mudó a otra comunidad autónoma, intentando empezar de nuevo donde nadie conocía su historia. Habían construido sus vidas sobre las apariencias y la reputación, y cuando esas se derrumbaron, no les quedó nada en lo que apoyarse. En cuanto a mí, me quedé de pie en mi espacio de oficina ampliado 6 meses después, viendo a mi equipo trabajar en proyectos que habrían parecido imposibles solo un año antes. El éxito se sentía real ahora, ganado e inquebrantable. Había aprendido que no necesitas la aprobación de tu familia para construir una vida con sentido. A veces, la familia que te mereces es la que creas para ti misma. Y a veces, la mejor venganza no es la destrucción, sino simplemente volverte tan exitosa, tan feliz, tan libre, que sus opiniones ya no importan. Me alejé de ellos en esa fiesta de graduación, y nunca miré atrás. Ese fue el momento en el que realmente gané.